El poder de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo me presento, soy Rix y este es nuestro canal Rix y los amos del multiverso. Amigos, se preguntarán por qué traigo una playera de Turboman, por qué traigo una playera de este superhéroe que no es superhéroe. Pues porque hoy vamos a hablar de un superhéroe que no es superhéroe, que tristemente su película pues pasó sin pena ni gloria en su momento, una película de Disney. Y no estoy hablando de alguna película de Marvel, no estoy hablando de Capitana Marvel ni de Ant-Man, estoy hablando de una película 100% de Disney animada, ya en animación 3D, ya de un tiempo para acá, de la nueva era de Disney, de hecho de las que inauguró esta nueva etapa de Disney, y estoy hablando de Bolt, un perro fuera de serie. Amigos, esta película de Bolt yo la había visto, realmente nunca la había visto completa en mi vida, había visto ciertas partes y me parecía bonita, pero realmente nunca fue mi favorita, porque justo veía la parte más cómoda, ¿no? La parte más linda, en la que no pasa mucho de la película, porque es la escena en la que se están pues conociendo los personajes. A mí siempre me tocaba ver la secuencia del montaje con la canción de Ladrando a la Luna, casi siempre me tocaba ver esa parte, entonces realmente nunca me había tocado ver las partes más entretenidas de la trama, ni las más emotivas, las que más corazón tienen. De hecho, yo nunca había visto el final de la película de Bolt y creo que el principio tampoco, pero hace poco vi por una persona muy especial que me recomendó la película de Bolt y la vi completa el fin de semana. Y como estamos en temporada baja ahorita de estrenos en el cine, les dije que iba a haber una especie de gap entre la temporada de Óscares y la temporada de blockbusters que se vienen, que realmente, aunque originalmente la temporada de blockbusters era en verano, de un tiempo para acá ya empieza desde primavera. Así que ahorita ya se va a estrenar Calabozos y Dragones, y ya pronto se empiezan a estrenar Indiana Jones, Los Guardianes de la Galaxia 3, Spider-Man, bla bla bla, todas las películas que estamos esperando con ansias. Pero mientras, como no hay películas en el cine que valgan la pena hablar de ellas, vamos a hablar de una joyita olvidada de Disney, una joyita que tristemente pasó por debajo del radar, así como muchas de estas películas de Disney animadas que inauguraron esta fase de Disney que estamos viviendo actualmente, esta fase de las películas de Disney que estamos viviendo actualmente, que yo creo que esta fase ya lleva más de 10 años, ya va a morir pronto para dar inicio a una nueva, porque Disney siempre ha tenido diferentes fases. De hecho, tengo ganas de hacer un video sobre las diferentes fases de Disney, la era del Renacimiento, esta era que también, aunque las películas fueron muy buenas, en su momento pasaron sin pena ni gloria. Películas como Lilo y Stitch, El Planeta del Tesoro, Atlantis, Las Locuras del Emperador, pues algo parecido pasó con Bolt y con algunas otras películas animadas que ya hablaremos en otro momento, que fueron pues una especie de experimento, intentaron hacer algo nuevo. Y a pesar de que Bolt es una película con mucho corazón, muy bonita y con un gran elenco, y de hecho de las primeras películas animadas en 3D que hizo Disney, después de que dejara de hacer animación en 2D. A pesar de todo ello, fue no un fracaso en taquilla, pero no recaudó tanto dinero y sí pasó por debajo del radar. Obviamente, pues no se dio luz verde a ninguna secuela, ya después de mucho más de 10 años que salió la primera parte. Y en el video de hoy vamos a analizar por qué a Bolt le fue tan mal con la audiencia y con los fans de Disney. Para empezar, el casting es muy bueno y la verdad es que Disney siempre se luce en esa parte, siempre tenemos elencos muy buenos, ¿no? Hay películas, por ejemplo, La Bella y la Bestia, El Rey León, que el elenco a lo mejor no son actores tan conocidos del cine, pero son grandes nombres del teatro, como la mayoría del elenco de La Bella y la Bestia o de La Sirenita, por ejemplo, con Jodie Benson, que interpretó tanto a Bella como a Ariel en las versiones animadas. También hay otras películas que tienen nombres más grandes, nombres que ubicamos perfectamente, como la película de Hércules, por ejemplo, que tiene a Danny DeVito y muchos otros actores de gran renombre que hemos visto en la pantalla grande en muchas otras películas que han trabajado con Disney, como Mel Gibson en Pocahontas, James Earl Jones en El Rey León, Jeremy Irons en El Rey León y muchos otros actores.
Bolt no es la excepción, y es que el elenco de Bolt tiene dos nombres pesadísimos, que hasta la fecha son muy pesados y en su momento ya lo eran. Y es que al protagonista, al perro Bolt, lo interpreta John Travolta, nada más y nada menos que John Travolta. Y la voz de Penny, de la niña, que yo la pondría como personaje secundario, porque realmente no es una de las protagonistas, es Miley Cyrus, que en ese momento estaba en la cima de Disney por Hannah Montana. E incluso hoy en día sigue siendo un gran nombre, aunque ya no tiene nada que ver con Disney. Pero Miley Cyrus en ese momento era la reina de Disney Channel y de Disney simplemente por el personaje de Hannah Montana. Entonces tener los nombres de John Travolta y de Miley Cyrus en el póster debieron haber sido suficiente como para que todos, no solamente los niños, sino también los padres, quisieran ir a ver esta película. Incluso en la versión en español latino, la versión doblada, la actriz de doblaje que hace de Penny es la misma actriz de doblaje que hacía de Miley en la serie de Hannah Montana. Samantha Domínguez se llama, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Y también tenemos algunos otros actores que son más como de teatro, lo que les digo, no son tan conocidos en la televisión, como Susie Essman, que hace de Mittens, la coprotagonista de la película La Gatita, y el que se roba el show, el que se roba la película, Mark Walton, que interpreta a Rhino, a este hámster chistosísimo, cagadísimo, que de hecho era el que más presencia tenía en los trailers porque es el mejor personaje de toda la película. E incluso tenemos dos nombres pesadísimos que tristemente nada más son un cameo, pero esa era la confianza que tenían en esta película de Bolt. Trajeron estos dos nombres gigantescos solamente para aparecer unos cuantos minutos en pantalla, y es que tenemos a Chloe Grace Moretz haciendo la voz de la niña que sustituye a la Penny original en la trama, porque recordemos que al final de la película Penny, la niña actriz, renuncia al programa por todo lo que pasa al final y la sustituyen, y dentro de la trama vemos que le reconstruyen la cara porque es como un programa de espías, y vemos que la actriz sustituta se parece mucho a ella pero no es ella. La voz de esta niña actriz que tiene como 2 o 3 líneas nada más al final de la película es Chloe Grace Moretz. Calico won't be able to recognize me. ¡Calico! Y el otro, que también es un cameo, porque de hecho ni siquiera es un personaje de la película como tal, es Malcolm McDowell, que hace la voz del Ojo Verde, que es uno de los personajes del programa de Bolt, pero que realmente nunca, o sea, no forma parte de la película, forma parte del programa dentro de la película, pero no lo vemos más allá, y no tiene tantas líneas realmente. ¿Quién es Malcolm McDowell? Si te lo estás preguntando, este actorazo es nada más y nada menos quien interpretó en su juventud a Alex de La Naranja Mecánica, y que de hecho también es el psicólogo en el remake de Halloween de Rob Zombie. Así que sí, es un gran actor este tipo, uno de los grandes actores que no ha hecho tantas cosas, tristemente no ha salido en tantas películas, y de hecho ha salido en películas muy malas, pero aquí lo trajeron para hacer este prácticamente cameo en una película de Disney. ¿Quién se imaginaría al güey de La Naranja Mecánica súper enfermo, una de las películas más violentas de la historia de Stanley Kubrick, y está en una película de Disney? Solamente se le pudo haber ocurrido al director de esta cinta. Bolt es del año 2008, por eso les digo que ya tiene mucho más de 10 años que se estrenó. De hecho ya va para 20 años, en 5 años cumple 20 años esta película. Así que no es tan reciente, pero tampoco es tan vieja. Pero por ejemplo tiene mucho más tiempo de estrenarse que Frozen y Enredados. Y es lo que les digo, la última película animada en 2D de Disney para el cine fue Vacas Vaqueras, que fue todo un fracaso tanto en taquilla como en crítica y con los fans. Vacas Vaqueras fracasó miserablemente, y a partir de ahí Disney toma la decisión de dejar de hacer películas en animación 2D, el que había sido su mero mole durante décadas. Cuando empezó con esta nueva etapa de animación en 3D, yo creo, ahí entraría el primer factor de por qué a Bolt no le fue tan bien en el cine. Y es que siento yo que los que llevamos años viendo Disney, en ese momento, el ver películas animadas en 3D con el nombre de Disney en el póster significó algo extraño, fue como un choque cultural. Ya estábamos acostumbrados a que DreamWorks hiciera películas con animación 3D. Para el 2008 que se estrenó Bolt, ya habían salido Shrek 1 y Shrek 2, y creo que también la 3. Ya había salido, creo que Kung Fu Panda. Ya habían salido varias películas de DreamWorks. Fox también ya había sacado, por ejemplo, Robots. No, bueno, Sky Animation. Ya habían sacado también La Era de Hielo 1 y 2. Ya sabíamos que estos estudios hacían animación 3D. Y de Disney, los que hacían animación 3D era Pixar, la rama de Pixar que, bueno, fue comprada por Disney. Creo que después de Toy Story 2. Pero de repente que el estudio Disney, no Disney Pixar, sino Walt Disney Animation Studios, sacara una película en 3D, sí fue un choque
cultural muy fuerte que yo creo que muchos no sabíamos qué pedo, y por eso a muchas de las primeras películas animadas en 3D por Disney les fue mal, porque no sabíamos qué rayos era eso, porque se veía como una amalgama muy extraña entre Pixar y Disney, que visualmente estas primeras películas animadas en 3D por Disney no tenían una identidad visual y parecía una película de Pixar, pero no era de Pixar, entonces era algo muy raro. Recordarán Chicken Little. Ahorita hablando, yo estoy grabando esto un día después del fallecimiento de Javier López Chabelo, que Chabelo hizo la voz del papá en Chicken Little y tiene varios cameos de gente famosa, de Mario Aguilera también, que salía en el programa de Chabelo, también hace una de las voces ahí haciendo un cameo en la película. Tenemos a Kalimba haciendo la voz de Chicken Little, y aún así a la película le fue muy mal. Ya hablaré de Chicken Little en otra ocasión, porque con Bolt quiero abrir una nueva serie, una nueva sección de joyas olvidadas de Disney, porque ahorita estamos hablando de las joyas olvidadas de nuestra era, la que nos tocaron por ejemplo a mi generación. Chicken Little yo la vi en segundo de primaria. Si Bolt salió en 2008, yo estaba en cuarto o quinto de primaria, o sea, todavía era un niño. Pero no son las únicas joyas infravaloradas de Disney. Hay joyas infravaloradas de Disney de inicios de siglo, por ahí del 2000, las que les mencioné antes, Lilo y Stitch, El Planeta del Tesoro, bla bla bla. Y también hay joyas infravaloradas de los años 80 y de los años 70 de Disney. El punto es que estas primeras películas animadas en 3D de Disney no les fue muy bien. Chicken Little no le fue muy bien, Bolt no le fue muy bien, incluso Valiente, que ya era más reciente, no le fue muy bien, tampoco a Good Dinosaur. Sí hubo unas cuantas que levantaron al estudio de Disney animadas en 3D, como Enredados, por ejemplo, que es bastante buena, o Frozen, que fue un fenómeno cultural. Digo, con la segunda ya no fue tanto, pero la primera fue un fenómeno cultural, a tal punto que ya se confirmó la tercera película de Frozen, que se va a estrenar en unos años. Así que Bolt tuvo la mala suerte, al igual que Chicken Little, El Gran Dinosaurio y muchas otras películas animadas en 3D, de ser las primeras, y yo creo que ese es uno de los factores por la que le fue mal con la audiencia, en taquilla y con la crítica. Realmente Bolt no fue un fracaso en taquilla. Vamos a definir qué es un fracaso en taquilla: cuando una película recauda menos de lo que costó. Cuando salen tablas, normalmente ya no se hace una secuela, aunque no es considerada un fracaso, tampoco fue un éxito. Cuando salen tablas que apenas lograron recuperar la inversión, es como, ok, no perdimos dinero, pero ya no va a haber secuelas de esta película. Y un éxito es cuando duplica, triplica o cuatriplica pues el dinero que fue invertido en ella. Hay películas que hacen hasta 10, 15 o 20 veces más de lo que costaron, como las películas de Rocky y muchos otros clásicos del cine. La película de Bolt, por ejemplo, no puede ser considerada un fracaso porque costó $150 millones y recaudó casi $310 millones alrededor de todo el mundo. Sí duplicó lo que costó, o sea, sí tuvo ganancias, pero para ser Disney, las ganancias no fueron tantas, o sea, solamente duplicó lo que costó. Y tomemos en cuenta que también hay que añadirle el costo de la publicidad, que es de lo más caro, así que quizá si ya hacemos cuentas finales con algunos números que Disney no presenta, tal vez Bolt sí fue un fracaso en taquilla. Es decir, sí significó pérdidas monetarias para Disney en el 2008. Sin embargo, la película no es nada mala, tiene cosas muy buenas, tiene algunas flaquezas en el guión que vamos a revisar más adelante, pero realmente sentándonos a analizar fríamente la película de Bolt, un perro fuera de serie, tiene más cosas buenas que cosas malas. Ya revisamos que el elenco original está maravilloso y los que los doblan en español latino también son geniales, así que el elenco no tiene la culpa de que no le haya ido tan bien a la película. Ahora hablemos de la tesis de la película, es decir, el tema de la película, no la trama. La trama de la película es la sinopsis, es decir, lo que va pasando en la película. La tesis, el tema, es el mensaje que tiene la película. El Rey León habla sobre madurar. Hércules es sobre ser una buena persona, ¿no? De que el verdadero héroe no es el musculoso, el popular, sino el que hace lo correcto. Cada película de Disney tiene su mensaje. Últimamente han tenido este mensaje de la familia, ¿no? Con Encanto, Turning Red y todas esas cosas que han salido últimamente. La tesis de Bolt es un tema muy profundo y quizá también tal vez por eso no le gustó a los niños, porque es una película con un tema bastante profundo que de hecho tal vez hoy pegaría demasiado por todo este rollo de las crisis existenciales que están dándose y demás. Y es que la tesis de la película es: ¿qué pasa cuando uno pierde aquello que lo define como persona o como ser
humano, en este caso como ser vivo, porque Bolt no es un humano. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde eso que te define como persona? Si no soy X, entonces ¿qué soy? En el caso de Bolt, si no soy un superhéroe, si no soy un superperro, entonces ¿qué diablo soy? Y hay que descubrir eso. Hay varias películas de Disney que tienen este mensaje, pero Bolt lo hace de una manera muy bonita y realmente sí es una crisis existencial, porque en las películas de Disney casi siempre es el personaje buscando quién es. Hércules, Jim Hawkins del Planeta del Tesoro, la misma Sirenita, e incluso Moana. Están buscando, descubriendo quiénes son de cero. Pero en el caso de la película de Bolt, creo que es un tema más complicado y más complejo de tocar, porque es convencerte de que eres alguien durante toda tu vida. Vemos que Bolt es un perro de 5 años, o sea, en años humano tendría como 35 años el perro. Y durante todos esos 5 años, él se ha convencido y está seguro al 100% de que él es un superhéroe, de que es un superperro, de que la serie de espías y el perro con superpoderes que graba junto con Penny todos los días de su vida es real. Él está seguro de eso, y cuando descubre que no es así, que no tiene superpoderes, que el mundo en el que vive no es un mundo de espías y que todo lo que ha estado haciendo es un programa de televisión, entra en crisis, porque eso que creía saber ya se lo quitan. Lo que no me gusta de la película de este tema es que lo digiere demasiado rápido. Cuando él descubre que no tiene superpoderes, primero sí lo niega, pasa por ese proceso de negación de no es cierto, no soy un actor, sí soy un superperro. Y de repente muy rápido lo digiere y va a salvar a la gatita que es capturada por el control animal. Ese es el problema de la película, el ritmo narrativo que está bastante desigual y el guión tiene ciertas conveniencias para que avance de manera rápida, porque la película no dura tanto, pero el tema por lo menos es maravilloso. Quizá no lo manejaron de la mejor manera con el guión, porque hay secuencias que duran demasiado y que deberían ser más cortas, o hay secuencias de plano innecesarias, y ese tiempo de película lo pudieron haber empleado en desarrollar mejor esta crisis existencial del protagonista, de Bolt. Pero la tesis, el tema por sí mismo es maravilloso y es genial. Los personajes, los que son realmente los protagonistas, es decir, Bolt, Mittens y Rhino, son personajes realmente entrañables, personajes que en mi opinión son personajes mucho mejores que películas que son una porquería que Disney ha hecho en últimos años. O sea, estos tres personajes, Bolt, Mittens y Rhino, se llevan de calle a todos los personajes de Encanto, a todos los personajes de Turning Red y a todos los personajes incluso de Coco, porque en Coco hay 1 o 2 personajes entrañables, el resto están ahí de fondo, ni siquiera me acuerdo de sus nombres, ni siquiera recuerdo quiénes están ahí. Ya ni les hablo de Frozen, que en Frozen igual, los personajes, la gran mayoría, pecan de irrelevantes y de superficiales, como la mayoría de proyectos del cine, tristemente, del cine comercial en los últimos años. Son monigotes, no son personajes. Esta es la excepción. Bolt, cuando hicieron la película de Bolt, todavía había buenos escritores, todavía hacían bien las cosas la gente en Disney. Y estos tres personajes, estos tres animalitos, son súper entrañables y son súper carismáticos y tienen una profundidad. No son caricaturas, no son personajes unidimensionales, tienen profundidad de personaje y tienen deseos, tienen fallas, tienen cosas buenas y tienen lecciones por aprender y por enseñar a los demás personajes. O sea, Bolt tiene cosas que aprender de Mittens y cada vez tiene cosas que enseñarle, y viceversa, y también Rhino. O sea, se complementan muy bien. Este trío de personajes que cargan con la película se complementan muy bien. Y los personajes secundarios como Penny, la mamá, el manager, también están interesantes. Quizá no tanto porque no tienen tanta presencia, pero son, sobre todo Penny, no la puedes sacar de la trama porque si no la trama ya no avanza. Y ahí es cuando te das cuenta que un personaje está bien escrito. Cuando lo sacas de la trama y la trama ya no puede avanzar, es que sí es necesario. Pero hay personajes que tristemente en películas de Disney de los últimos años los puedes quitar y no pasa absolutamente nada. Ahí es cuando un personaje está mal escrito o no funciona. Bolt, por ejemplo, es el héroe que debe redescubrirse a sí mismo, porque recordemos, él es nuestro protagonista, es el héroe, pero no es un superhéroe. Entonces, ¿cómo se es un héroe sin superpoderes? Eso es lo que tiene que aprender Bolt a lo largo de la película. Mittens, por ejemplo, creo que es un personaje incluso más interesante, porque es un personaje que está lleno de cicatrices emocionales y que ha optado por meterse en un caparazón sin dejar de ser encantadora, eso sí, aunque sí es algo sarcástica y pesimista, y por eso me encanta el personaje de Mittens. Porque si esta película hubiera sido hecha para las audiencias actuales, les aseguro que Mittens hubiera sido este personaje femenino, fuerte, independiente, que pendejea a los hombres y nada más. Una Merlina, como las muchos personajes que hay en series y películas de los últimos años que son realmente odiosas y que no tienen nada que aportar. Personajes que caen en este error de guionismo que les he dicho muchas veces, que por ejemplo She-Hulk es el ejemplo viviente,
que es una regla básica de guionismo que por alguna razón los guionistas actuales, sobre todo de Disney, se pasan por el arco del triunfo. Y esa regla es: no lo digas, enséñalo. El problema de los personajes femeninos fuertes, entre comillas, de hoy en día es que dicen durante toda la película o durante toda la temporada de la serie, dicen que son fuertes, pero nunca lo demuestran. Para pseudo demostrarlo, para disque demostrarlo, los guionistas lo que hacen es pendejear y hacer caricaturas estúpidas a los personajes masculinos, lo cual termina molestando a una gran porción de la audiencia porque la vida real no es así. En cambio, el personaje de Mittens sí tiene cierta fortaleza. De hecho, ella es la que los lleva, la que los guía a lo largo del camino. Gracias a Mittens consiguen comida tanto Bolt como Rhino. Ella es el cerebro del equipo, realmente, Mittens, porque es la más inteligente, es la que más callo tiene para andar en la calle, porque es una gatita callejera que está llena de cicatrices emocionales, pero no es un villano, es una buena gatita, una buena persona, a pesar de todo lo malo que le ha pasado, y tiene corazón. Y a pesar de que sí intenta aprovecharse un poco de Bolt al principio, después se encariña con él, se encariña con Rhino, y aunque sí es un poco sarcástica y un poco cínica, realmente es un personaje que cae muy bien, es un personaje cariñoso que ve por sus amigos, por Bolt y por Rhino, y eso me encantó. Para mí Mittens creo que es el mejor personaje de la película. Y es que ella y Bolt se complementan perfectamente, porque uno es optimista y un poco bobo, que es el caso de Bolt. Bolt, al ser un perro que piensa que es un superhéroe, pues sí es un poco tonto y quizás es demasiado optimista, algo así como Buzz Lightyear al principio de Toy Story. Por ejemplo, ahí tenemos el mismo tema repetido, tenemos la misma crisis existencial con Buzz Lightyear en Toy Story 1, pero a Buzz le cuesta mucho más tiempo dentro de la trama el aceptar que no es un guardián espacial, que es un juguete, y eso es la mejor parte de Toy Story, la parte del All is Lost, que ahorita vamos a revisar las partes del guión. En todas las películas, en todas las historias, hay una parte en la que parece que los héroes ya perdieron. El All is Lost de Toy Story 1 es cuando Buzz se da cuenta que no es un guardián espacial, entra en depresión y lo van a volar con todo y el cohete, y Woody está atrapado en la caja, en el cuarto de Sid. Ese es el All is Lost. Pero vemos que a Buzz le cuesta mucho tiempo de la trama, unos 15 o 20 minutos de la trama, salir de esa depresión, o sea, aceptar, procesar que no es un guardián espacial, que es un juguete. A Bolt le toma ni 1 minuto o 2 minutos. Siempre tiene que empezar a aprender a ser un perro y no un super perro como él creía que era. Eso es lo que le toma tiempo, pero el procesarlo, el aceptarlo, no le toma nada de tiempo. Eso es lo que creo que está mal balanceado en el guión. Pero por lo mismo de que es este personaje demasiado optimista, porque es quizá demasiado ingenuo y demasiado inocente, lo complementa muy bien Mittens. Y a su vez Mittens, como es un personaje un tanto pesimista por todo lo que ha vivido, porque se nos deja en claro que ella sí en alguna ocasión fue una gatita de casa, fue una mascota y la abandonaron, pues tiene estas cicatrices emocionales y por ende es como más pesimista, más depresiva, se rinde quizá demasiado fácil, y ahí es cuando Bolt entra al juego. Son contrapesos. Quizá Mittens tiene que aterrizar un poco a Bolt en la tierra, y Bolt a su vez tiene que levantarlo un poco para que estén equilibrados. Por eso se complementan perfectamente Bolt y Mittens. Y si Mittens es el cerebro del equipo y Bolt es el músculo, sin duda Rhino es el alma del equipo, y en mi opinión Rhino es el alma de la película, porque es el comic relief que además tiene diálogos cagadísimos. Es muy chistoso este personaje. Ring, ring. ¿Quién es? ¿El destino? Estaba esperando tu llamada. El hecho de ver un personaje chiquito, regordete, un hámster literalmente, pero que se cree súper poderoso y con este complejo de Napoleón, tiene escenas súper chistosos, diálogos súper chistosos. Muchos de los problemas se resuelven gracias a él, y es que Rhino es el comic relief, sí, pero no es un personaje estúpido y odioso como el robotcito que sale en el planeta del tesoro. No, es el comic relief, pero además es el mentor tanto de Bolt como de Mittens, y eso está genial. Me recordó un poco a la luciérnaga que sale en La Princesa y el Sapo, pero mucho mejor, porque el de La Princesa y el Sapo sí es como tonto. Ya al final vemos que sí tenía corazón y que lo que decía no eran tonterías, que no era un viejito senil como los personajes piensan a lo largo de la trama. Sí tenía corazón y sí era inteligente. En el caso de Rhino es mucho más carismático, y a mí en lo personal me gustó mucho este personaje de Rhino. Pero entonces, ¿por qué Bolt le fue mal? Ya vimos que el elenco está de primera, tiene a John Travolta, Miley Cyrus y muchos actores de teatro. Ya vimos que los personajes están bien escritos, bien fundamentados, tiene un buen tema la película, este tema de crisis existencial. Los personajes son entrañables, se complementan bien entre ellos. Entonces, ¿qué diablos? ¿Tiene que ver con la trama? Porque ya revisamos el tema, la tesis. Ahora vamos con la trama, con lo que ocurre en la película, los eventos dentro de la película. ¿Ese es el problema? ¿Por eso no le fue bien a Bolt?
La trama de Bolt realmente es muy fácil de seguir. Sigue el camino del héroe al pie de la letra, lo cual no es algo malo. La mayoría de películas de Disney hacen esto, la gran mayoría. Hay algunas que metieron algunas sorpresas que ahorita ya lo usan en todas y ya no es una sorpresa, como en Zootopia, por ejemplo, que resulta que el villano es el que menos te esperabas. Zootopia es una de las mejores películas de Disney que quiero hablar en algún momento. Pero normalmente las películas de Disney juegan a la segura, siguen el camino del héroe o el camino de los 3 actos al pie de la letra. Ya les hablaré de eso en alguna otra ocasión, ahondando, pero hoy se los voy a explicar utilizando la película de Bolt como ejemplo, porque la verdad es que es una trama muy fácil de seguir. O sea, si bien el tema, es decir, la crisis existencial de Bolt pudiera ser un tema quizá demasiado complejo para un niño pequeño, la trama no es difícil de seguir, así que no tienen por qué aburrirse o por qué perderse. Vamos a checar lo que es la trama de Bolt, porque incluso es tan sencilla que se puede volver genérica y un poco predecible, a excepción del final. El final fue muy bueno, pero a excepción del tercer acto, de lo del clímax, cuando se empieza a incendiar el set. Antes de eso, la película sí se vuelve un poco genérica e incluso predecible. Vamos con la primera etapa del primer acto, porque este sistema de los 3 actos no es el que te enseñan en la primaria de inicio, desarrollo y conclusión. No, eso no son los 3 actos. Los 3 actos tienen a su vez subdivisiones. Entonces vamos con la primera faceta, la primera parte del primer acto, que es el mundo ordinario del héroe. ¿Cómo es la vida del héroe antes del llamado a la aventura? Se nos presenta el mundo ordinario. Bolt es un perro que da todo por su dueña Penny, pero él cree que la vida es un show, el show que están grabando. Aunque el problema que veo desde aquí, desde el mundo ordinario, es decir, desde los primeros minutos de la película, es que el fundamento narrativo no es suficientemente fuerte para sostener esto. Es decir, no está bien justificado, bien fundamentado que Bolt se crea que el programa es la vida real. No es lo suficientemente fuerte, no es creíble. Y eso ya saca al espectador del suspension of disbelief. Es decir, tú como espectador, seas niño o seas adulto, no te crees que haya un actor, sea perro o humano, que pueda pensar que lo que está grabando es real. ¿Que Bolt nunca se topó con alguien como Mittens que lo sacara de su burbuja en 5 años? ¿Nunca vio al del ojo verde por ahí en el set, fuera de personaje o conviviendo con Penny? No como el del ojo verde, sino como el actor que lo interpreta. ¿Que nunca notó que la mamá de Penny no estaba casada con el que es su papá en el show? ¿Que nunca notó nada de esto realmente? Recordemos, al inicio de la película vemos que Bolt tiene 5 años de edad y el programa lleva varios años transmitiéndose, así que esto no es nada nuevo para él. En ese tiempo no notó algo extraño, no llegó algún otro personaje a sacarlo de su burbuja. Además, ¿por qué diablos Bolt se queda en el set al terminar de grabar y no va con Penny a su casa? Si vemos al inicio que Penny adoptó a Bolt antes de ser la actriz del programa, la adoptó como una niña normal en familia. No es un perro que es propiedad de los estudios, así que ¿por qué se queda en el set una vez que terminan de grabar y no se va con Penny a su casa? ¿Ven? Hay muchos huecos argumentales que no fundamentan el hecho de que Bolt piense que la vida real es el programa que él graba a diario con Penny. Como vemos, ya la base desde los primeros minutos de la película tiene ciertos problemas un poco serios. Luego vamos al primer giro en la trama, es decir, vamos a pasar al segundo acto. ¿Cuál es el primer giro en la trama? Que Bolt termina en la ciudad de Nueva York porque cae por accidente en una caja y viaja de Los Ángeles, de Hollywood, a Nueva York, es decir, atraviesa el estado de costa a costa. Y aquí tenemos otro problema muy serio, porque aquí la película de Bolt está jugando con que es un mundo realista, tan realista que incluso se nos deja ver que los personajes están en peligro de morir. No son situaciones caricaturescas lo que están viviendo. En la escena en la que se quieren aventar del puente, bueno, que Bolt se quiere aventar del puente al tren, Mittens está preocupada porque sabe que pueden morir. No es como las películas que tienen reglas caricaturescas de Disney, que caen de un edificio y no les pasa nada. No, aquí sí hay reglas realistas, digamos, dentro del mundo. Incluso Rhino, en la escena en la que su esfera está sosteniendo una de las vigas cuando se está incendiando el set, ya casi al final, el Rhino va a morir, nada más porque Mittens llega a abrir la burbuja y lo saca. Pero si fuera una película de Disney con reglas caricaturescas, esa esfera de plástico hubiera sostenido la viga, y no fue así. Después de que Mittens saca a Rhino de la esfera, vemos que la esfera se rompe. O sea, si Mittens no lo hubiera sacado, ahí hubiera quedado de Rhino hecho estampilla. Entonces, si la película nos está planteando que vamos a jugar con reglas del mundo real, con reglas realistas, con reglas de la física que sí existen en el mundo real y que los personajes pueden morir, entonces ¿por qué diablos Bolt no murió asfixiado durante el viaje? Lo metieron en una caja de cartón y no viajó unas cuantos minutos, unas cuantas horas a otra ciudad. Viajó desde Los Ángeles hasta Nueva York, de un extremo al otro.
Así que fueron varias horas de viaje. ¿Y qué no murió asfixiado dentro de esta caja? Digo, por menos yo he sabido de perritos que han muerto asfixiados en las partes traseras de las camionetas. Y Bolt no se murió asfixiado en una caja de cartón, de verdad, en un viaje que atravesaba todo el país de costa a costa. Además, otro de los problemas fundamentales que tenemos referente a lo que no tiene sentido en la película es esta secuencia inicial. Esa secuencia inicial en la que vemos a Penny de pequeña adoptando a Bolt es lo que hace que pierda sentido gran parte de la trama. Si viéramos que Bolt era un perro que compró los estudios, un perro entrenado para ser el perro del programa y conoció a Penny grabando el programa, tendría más sentido. Una, ¿por qué Bolt se queda en el estudio al terminar de grabar? Y dos, sería más emotivo el hecho de que al final Bolt se queda con Penny en su casa a vivir cuando ella renuncia al programa junto con Mittens y Rhino, porque así sería un mensaje mucho más bonito de que se rescataron mutuamente. Bolt rescata a Penny del incendio al final de la película y Penny lo rescata y deja de ser propiedad del estudio y ahora es una mascota, es un perro de familia y tiene una vida real y feliz. Pero esta simple secuencia de ella adoptándolo de niños, como que es lo que es uno de los grandes problemas de la película. Si quitas esa secuencia, muchas otras cosas tienen sentido. El problema es esa secuencia inicial, aunque sí está muy tierna. Yo que acabo de perder a mi perra hace un año, lloré como Magdalena y eso que iba empezando la película. Luego ya entramos al segundo acto. La primera parte del segundo acto es el nuevo mundo. Es decir, ya el héroe, en este caso Bolt, ya no se encuentra en este mundo falso que él creía que era vida real. Ya está en el nuevo mundo. Ya conoció a Mittens, ya conoció a Rhino, conoció a las palomas y ahora está libre por Estados Unidos intentando regresar de Nueva York a Hollywood. Esta es la parte más larga de la película, pero es de las que tienen un mejor ritmo narrativo. Tristemente, yo creo que les gustó tanto a los realizadores de la película trabajar en esta secuencia que es más larga de lo que debería ser. Y justamente estoy hablando de toda la secuencia en la que se conocen los personajes, dejan de odiarse mutuamente, se hacen amigos y empiezan a trabajar juntos para regresar a Hollywood. Tenemos una de las mejores escenas de la película donde se cumple esta regla de no lo digas, muéstralo. Y aquí pudieron haber tenido una plática de Mittens o una escena como la que vemos de Jessie en Toy Story 2 explicando su pasado. Aquí ni siquiera vemos un flashback, no vemos un flashback de Mittens cuando era gatita de familia, pero hay una escena muy padre cuando ella le está enseñando a Bolt a ser un perro de casa y Bolt le dice: ¿Cómo sabes tanto de la gente y de este estilo de vida? Y ella da a entender pues que fue una gatita de familia, una mascota, y la abandonaron algún día. Y por eso es el personaje que conocemos. Es algo genial, la escena es muy bonita, es breve, es concisa y nos da a entender el porqué de Mittens, por qué actúa así, el por qué ella es de esa manera. Nos hace entender al personaje. Es una escena muy bonita y muy emotiva y que no quita tanto tiempo realmente en la trama. Lo que ocupa más tiempo es el montaje con la canción de Ladrando a la Luna. Es muy bonita, es fantástica, la animación es genial, todos los momentos que vemos de los tres animalitos son geniales, pero es demasiado larga en mi opinión. Y en este tiempo pudimos haber tenido otros momentos más emotivos que profundizaran más, sobre todo en el protagonista, en Bolt. Pero hablando de este montaje, esta parte de la película, esta parte de la historia se conoce como Fun and Games, que se traduce como diversión y juegos. La parte del Fun and Games es en todas las películas, series, cómics, libros, en la que los personajes, los protagonistas, se adaptan a este nuevo mundo. Porque si se fijan, el brinco del mundo ordinario, es decir, Bolt siendo un perro actor, al nuevo mundo, siempre es incómodo, porque se tiene que adaptar a este nuevo mundo, el personaje. Él, incluso cuando recién está en la ciudad de Nueva York, se le atora la cabeza en unos barrotes. O sea, el personaje se tiene que adaptar al nuevo mundo y lo hace gracias a los personajes que acaba de conocer. En este caso, Mittens, Rhino y las palomas. El Fun and Games es esta parte de la película cuando ya se empieza a adaptar al nuevo mundo y se le empieza a pasar bien. Sobre todo en las películas de Disney, aquí casi siempre hay un montaje con alguna canción, y eso desde siempre. El Fun and Games de La Bella y la Bestia, por ejemplo, que ahorita me viene a la cabeza, es cuando se empiezan a enamorar y ponen la canción esta de Hay algo más ahí. En Tierra de Osos, por ejemplo, que también sigue muy al pie de la letra El camino del héroe o El camino de los tres actos, es cuando cantan Si en marcha estoy. En este caso, el Fun and Games es justamente este montaje con la canción de Ladrando a la Luna, que en español está interpretada por Kudai y suena genial, y en su idioma original está interpretado por Jenny Lewis. Mis vidas 9 no son, con una soy feliz.
Luego, si se fijan, en todas las películas, cuando los personajes, los protagonistas parecen estar felices, parece ser que incluso podrían quedarse ahí y no tener que avanzar al clímax, ocurre algo triste, algo malo, que nos hace temer por los personajes, o incluso puede ser que el personaje mismo, el protagonista mismo, se convenza a sí mismo de que ya fracasó en su misión, sea cual sea. Por ejemplo, en el planeta del tesoro, el All is Lost es después de que es la tormenta cósmica y el señor ese de piedra, no me acuerdo cómo se llama, el señor Arrow, se cae. Y Jim Hawkins tiene esta crisis existencial que es la escena que es genial, que siempre me hace llorar, que seguro la conocen por TikTok. Cuando dice a John Silver, por una vez en mi vida pensé que había hecho algo bien y mira, le costé la vida a un güey, y él empieza a llorar. Ese es el All is Lost del planeta del tesoro, por ejemplo. El All is Lost de Toy Story, ya les dije, es cuando Buzz entra en esta crisis existencial, Woody se queda encerrado. Todas las historias necesitan un All is Lost, porque si todo sale bien para los protagonistas, toda la historia, qué hueva como audiencia. All is Lost significa todo está perdido, por eso se llama así, porque es cuando para los personajes todo está perdido y tiene que ocurrir algo para que se levanten y vayan a pelear, que sería el clímax. Sin embargo, el All is Lost en Bolt se siente sumamente apresurado y súbito. De repente cortan el montaje, termina la canción y es cuando Mittens le enseña a Bolt que le hizo una casita de madera, de cartón, ella tiene una, ella como invitándolo a vamos a quedarnos a vivir aquí, va a ser animales callejeros, somos felices, lo podemos hacer, nos gusta, vamos a hacerlo. Y Bolt le dice, no, yo no me voy a quedar aquí, yo tengo que llegar a Hollywood para encontrar a Penny. Y ella se enoja. Muy como lo que pasa en Toy Story 2, de hecho, entre Woody y Jessie, hay una escena muy parecida también. El problema es que no hay un momento en el que Bolt le deje en claro a Mittens o siquiera la haga pensar que está considerando quedarse con ella y no volver con Penny. Nunca pasa eso. Sí vemos el montaje, sí vemos que se le están pasando muy bien, pero no hay una escena en la que Bolt dude de ir por Penny y que piense en quedarse con Mittens, y obviamente que ella sea consciente de eso. No pasa. En Toy Story 2 sí. En Toy Story 2 sí hay una escena en la que Woody mismo se convence de que lo que quiere ahora ya no es estar con Andy, sino con Jesse, con el capataz y todos ellos, con este güey, el gordo Al o el pollo Al, con ese güey. Los amigos lo van a buscar y Woody le dice, a mí no me van a rescatar, yo me voy a quedar aquí, y los amigos se van. Ahí sí hay una escena que te dice, ok, ¿qué pedo con Woody? Incluso Woody dice, ¿qué pasa conmigo? Y es cuando les grita, y ahí termina el All is Lost. Pero aquí el All is Lost es de la nada, es muy rápido, y de nuevo Mittens nada más se enoja y corre a Bolt, y Bolt llega de alguna manera a Hollywood. Entonces sí está ahí, pero está muy, el ritmo no es lo mejor de la película. Este Fun and Games dura demasiado, el segundo acto dura demasiado. Esta secuencia cuando van a rescatar a Mittens no tiene mucho sentido, es demasiado larga y le quita tiempo a cosas que debieron explicarse mejor en el primer acto y cosas que deberían ocurrir de otra forma al terminar el segundo y empezar el tercer acto. El problema no es el guión, sino el ritmo, está muy desigual, muy disparejo. Después, para finalizar el All is Lost, necesitamos una pep talk o charla motivacional. Normalmente en las películas las charlas motivacionales las da o el interés amoroso, como en Rocky 2, cuando Adrian le dice a Rocky que se levante y vaya a pelear con Apolo después de que despierta del coma, o normalmente también suele ser el mentor, el maestro, como en Star Wars casi siempre es Obi-Wan, o en el episodio 1 creo que es Qui-Gon Jinn, en fin. Necesitamos una pep talk o algo que suceda para que el personaje salga de esa depresión y se levante de nuevo para que vaya a pelear, para que se dirija al clímax. En Toy Story, el que le da la pep talk a Buzz es el mismo Woody, y es una trama muy chingona, es un guión genial el de Toy Story, ya lo analizaremos después. Pero aquí la pep talk la da el que les dije que era el mentor de la película, que es Rhino. Quizá lo mejor de la película es el clímax. El clímax, toda esta secuencia en la que Bolt llega al estudio, el estudio se está incendiando y Penny se queda atrapada y él se mete a rescatarla, sin duda es la mejor parte de toda la película. Visualmente me encanta que desde el inicio vemos este cambio en el formato, es un poco más alargado el formato de video, vemos estos espacios negros arriba y abajo, los colores son más apagados, son más fríos, lo cual nos hace ver como audiencia que es un programa de televisión. Nosotros visualmente sabemos qué es la ficción y qué es la realidad, cosa que Bolt no, porque en las secuencias que ocurren dentro de la vida real, que es casi toda la película, tenemos el formato 16:9, es decir, pantalla completa, no tenemos franjas negras ni arriba ni abajo, y los colores son más vivos, son más parecidos a como son en la vida real, no se ve que es una grabación, una película o algo así. Pero en el clímax de la historia tenemos una mezcla de ambos, porque si bien tenemos el formato 16:9 para mostrarnos visualmente que es la vida real, que el peligro que está viviendo Penny es real,
los colores, por lo mismo de la secuencia, que es un incendio y todo esto, son más fríos, son colores más fríos. Y bueno, además de esta referencia visual de que el peligro del programa ahora está presente en la vida real, de que Penny realmente está corriendo peligro de morir y que Bolt la tiene que salvar. Además de eso, que está genial, la secuencia es bastante emocionante. Sí, temes por Penny, temes por Bolt, y este final que pareciera que ambos van a morir, que Bolt prefiere quedarse con ella hasta el último aliento, está genial. Y ahí yo estaba llorando, se me quiebra la voz nomás de recordar esa secuencia. Está genial, o sea, es uno de los momentos más emotivos que he visto en una película de Disney. Y amé el payoff de lo del superladrido. Payoff es cuando planteas algo en el guión que tú como audiencia sabes que va a ser importante después y eventualmente se paga. Por eso se llama payoff. Eventualmente se paga eso que se le prometió a la audiencia. Aquí hacen mucha referencia a lo del superladrido. Desde la primera secuencia, cuando vemos el programa, que Bolt ladra y derrota a todos con el superladrido. Y luego en la vida real, Mittens le está diciendo: haz el superladrido, haz el superladrido, haz el superladrido. Y ahí incluso hay una escena, muy a la Buzz Lightyear, cuando están escapando del centro de control animal, que le dice Rhino: haz el superladrido. Y él sabe que no es un superhéroe, entonces no lo quiere hacer, pero por accidente le pisa la cola a uno de los güeyes que lo están persiguiendo, ladra y coincide que explota algo afuera y parece como que sí tuvo el superladrido, y Rhino dice: oh, no mames, el superladrido. Y luego hay otra escena que está en el árbol, Mittens, de hecho es antes de eso, que le dice: te voy a bajar con un superladrido, y el superladrido no funciona. Está genial porque tenemos presente este elemento narrativo del superladrido a lo largo de toda la película, tanto de la manera fantasiosa del programa como de la manera realista, que es un ladrido normal. Pero aquí, de nuevo, está la mezcla de la realidad con la ficción en el clímax de la película, y Bolt ladra normal, pero ladra justo en un ducto de ventilación, y es ese superladrido el que hace que encuentren a Penny y la vayan a rescatar. Está genial, de verdad, de los mejores momentos que he visto en una película de Disney, de los mejores clímax que he visto en una película de Disney, que mezcla muy bien todo este rollo de la acción pero realista. Está genial, y aparte con un perro, simplemente estuvo maravillosa. Como conclusiones, ¿por qué Bolt no le fue tan bien como otras películas de Disney? Que honestamente para mí Bolt es 10 veces mejor que Frozen, por ejemplo. ¿Por qué no le fue tan bien? Estas son mis conclusiones. Primero, es que el primer acto es algo flojo y las reglas del universo interno no están bien planteadas. Te digo que te trata de convencer de que van a ser reglas de un mundo realista, pero pasan cosas que no son realistas, como el hecho de que Bolt no muera asfixiado en la caja de Nueva York a Los Ángeles. Y así como es, hay varias cositas que dices: ok, esto no es realista, entonces ¿por qué me planteas que va a ser un universo realista aunque es animado? Porque incluso los perros no hablan, los animales no hablan entre ellos, pero los humanos no los entienden. No es como en Toy Story, por ejemplo, que los humanos sí entienden a los juguetes. No, es como en otras películas de animales parlantes que hablan entre ellos, pero no hablan realmente. Entonces, si es un universo realista, mal planteado. El primer acto sí se siente flojo, se siente lleno de conveniencias que tienen que ocurrir para que Penny y Bolt se separen y dé inicio a la trama. Pero esa manera en que se separan no está bien fundamentada, está lleno de huequitos argumentales, y por ende la base de la historia, que es el primer acto, se siente muy floja. Realmente la película se solidifica a partir del segundo acto. Es algo muy extraño. Les digo que normalmente cuando uno escribe, lo que tiene es el inicio y el final de la historia. El problema es desarrollar lo que hay en medio, y eso está pasando mucho últimamente en Disney y en los productos en general audiovisuales. Aquí ocurrió algo extraño. Por alguna razón los guionistas de la película tenían muy bien definido el segundo acto, es decir, lo de en medio, pero no sabían bien cómo plantearlo en el primer acto, y el tercer acto, si bien es genial, sí se siente un poco apresurado. Entonces es muy extraño, fue algo curioso. Eso sí, no podemos negar que tiene personajes entrañables, con mucho corazón, muy carismáticos y con los que uno se encariña. Y además las interpretaciones de los actores de John Travolta y compañía son maravillosas. Las escenas de acción están muy bien realizadas porque hay muchas secuencias de acción dentro del mundo real de Bolt, y todas son geniales, no solo el clímax. La escena de persecución en el centro de control animal, cuando brincan al tren, todas las secuencias de acción son muy buenas, muy entretenidas, y temes por los personajes.
Me gusta que no hay un antagonista en la película, sino que más bien se trata de un viaje interno que Bolt tiene que hacer. No hay un villano, y eso me gustó mucho. De hecho, hay mucho de Toy Story 1 y Toy Story 2 en esta película. Y no hay jaladas como las que está haciendo Disney ahora, en la que siempre el villano es algún miembro de la familia, pero no era villano, simplemente era una mamá muy estricta o algo así, lo cual a mí se me hace una estupidez. Que lo hagan una vez está bien, pero ya lo están haciendo en todas las películas. Lo hicieron en Coco, en Encanto, en Turning Red, y es como de, güey, ya, o pon un antagonista bien, un villano bien chingón como Scar, como Hades, como los que teníamos antes, o no pongas nada y que se trate de un viaje interno. Toy Story, la 1 no tiene antagonista. Sid Phillips es un obstáculo, pero no es el antagonista de la película. La segunda sí tiene al oloroso Pete y la tercera tiene a Lotso, pero realmente las películas con viajes internos sin antagonistas también son muy buenas, así que esta me gustó que no hay un antagonista como tal. El clímax es realmente una montaña rusa de emociones. Tienes momentos graciosos con Rhino, momentos en los que incluso tanto Rhino como Mitten se ven heroicos, aunque no son los protagonistas. Hay momentos de mucha acción y momentos muy emotivos que realmente te hacen llorar. Es un clímax que es corto, se siente un poco apresurado, pero sientes todas esas cosas en cuestión de los pocos minutos que dura, y me gustó mucho el clímax. Me gustó este paralelismo que hay entre Bolt y el personaje de Relámpago de 101 Dálmatas 2. No la live action, sino la animada, que pocos conocen porque salió directo a video. Era de mis favoritas cuando era niño. De hecho, a mí me gusta más la secuela que la primera película. Ya hablaré de las películas de 101 Dálmatas. Pero Relámpago también es un perro tipo Lassie, que es un perro actor que piensa que el mundo real es su programa. Eso me gustó mucho, este paralelismo, y que hay un personaje que le tiene que enseñar que lo que es el mundo real, que el mundo real no es el programa que él graba, ¿no? En este caso es Mittens, en el caso de 101 Dálmatas 2 es uno de los perritos que le ayuda a Relámpago, y al final tanto Bolt como Relámpago descubren que sí pueden ser héroes en el mundo real, y eso está maravilloso. Con un guión un poco más trabajado habría salido una película, una trama mucho más sólida y menos apresurada, algo como Enredados, por ejemplo. El guión de esta película es muy bueno, tiene grandes personajes, tiene grandes momentos. El problema es el ritmo, está muy desigual. El segundo acto es demasiado largo en comparación con el primero y el tercero, y por ende el primer acto se siente lleno de conveniencias y de huecos, y el tercero se siente muy apresurado, y el segundo se siente más largo de lo que debería ser. Pero simplemente es eso, el ritmo. La historia como tal no está mal para nada. Quizá el hecho de que Bolt pasara sin pena ni gloria en su momento se debió a que la audiencia en esos años estaba apostando por tramas más oscuras y realistas, ya que películas que también salieron ese año como Batman, el Caballero de la Noche, Iron Man, Búsqueda Implacable, Cloverfield o incluso Wall-E de Disney Pixar tuvieron un enorme éxito, porque eran películas un poco más pesimistas y realistas, incluso Wall-E, que era para niños. Por otro lado, cintas más fantasiosas o alegres como Horton y los Minimoys, Meteoro, Viaje al centro de la Tierra o La momia, la tumba del emperador dragón fueron fracasos en taquilla, con la audiencia y en la crítica. Este es un fenómeno muy interesante que quisiera tocar en otro video, un fenómeno cultural, que es que cuando el mundo está feliz, o lo más feliz que podemos estar, que hay un periodo de relativa paz, el mundo demanda tramas oscuras. Por alguna razón el público exige tramas oscuras. 2008 no fue un año tan malo, pero las audiencias querían ver películas pesimistas como Batman, el Caballero de la Noche, Iron Man, que incluso es un poco más realista, Wall-E, que habla de un mundo postapocalíptico. Pero cuando el mundo está de la chingada, por ejemplo, las películas de Harry Potter y El Señor de los Anillos tuvieron éxito, así como otras películas de fantasía, porque salieron en el periodo del 9/11, del ataque de las Torres Gemelas. El mundo, Estados Unidos estaba de la chingada, el mundo en general también, estaba lo de la guerra en Irak, y en esos momentos lo que quería la gente era escaparse de la realidad, y querían un mundo fantástico, querían cosas que no existían, cosas que no había en el mundo real, porque el mundo real estaba demasiado oscuro. Es algo así como lo de que el mundo, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, algo así. Es un fenómeno muy interesante. Así que como el mundo en ese entonces era un poco aburrido, pues las audiencias querían películas un poco más emocionantes y pesimistas. Quizá por eso a Bolt no le fue tan bien, porque de hecho tiene un final feliz, así que yo creo que es por eso. Pero ese tema lo tocaremos en otro video, queridos amigos. Este fue mi video ensayo y análisis de una de las grandes películas de Disney que pasaron sin pena ni gloria y que seguramente muchos no recuerdan, que fue Bolt, un perro fuera de serie. Tú, querido amigo, querida amiga, amo o ama del multiverso que estás viendo este video, ¿viste Bolt?
¿Te gusta? ¿No te gusta? Déjamelo saber abajo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campana de notificaciones y sígueme en mis redes sociales de Rix y los Amos del Multiverso, Instagram, TikTok y Facebook. Los links los encuentras en la descripción del video, así como el link a mi canal principal, El Grimorio de Rix, y también el link para que adquieras tu ejemplar de mi libro de terror, La Orden de Camazotz, disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo. Sin más que decir, queridos amigos, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo video de la semana, por ahí del jueves o viernes. Hasta la próxima.